Hola, buenos días. Los saludo aquí desde de Kings Calling a Viva Tallahassee. Una mañana de calor, pero bendecidos. Vamos a hablar hoy del poder de decidir. Entonces, oramos para poder compartir la palabra en esta mañana. Señor, te doy gracias por este privilegio de poder abrir tu palabra y poder soltar esta palabra para aquellos que la necesitan, Señor. Realmente tú nos has dado el poder para decidir. Entonces, en esta mañana, entendiendo, Padre amado, ese poder que tú has puesto en nuestras manos, queremos dejar este tiempo delante de tu presencia y pedirte que nos direcciones. Espíritu Santo, tú eres maravilloso y puedes hacer esto y mucho más de lo que pedimos y esperamos. Tu palabra ya es bendita, Señor, y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados, la palabra de hoy es segunda de Timoteo, versículo 1:7. Ese es el versículo de hoy, conocidísimo, y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Amén, aleluya, tenemos ese espíritu. Estaba viendo que los sinónimos de cobardía son temor, miedo, pusilanimidad, timidez. Pero lo opuesto de cobardía es valentía, coraje, ¿verdad? Porque dice este versículo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y yo quiero confrontarlos con esta palabra a través de una pregunta y preguntarte en esta mañana, cuando vos te levantás tempranito, estás alistándote y te estás mirando al espejo y te estás arreglando, te estás peinando, maquillando, afeitando algunos. ¿Qué es lo que pensás de vos mismo cuando estás mirándote al espejo? Porque tenemos ese tiempo de poder mirarnos al espejo y también examinarnos a nosotros mismos. Pero no me contestes, simplemente es una pregunta para que podamos reflexionar juntos. Se denomina como cobarde a la persona que no afronta las situaciones que implican peligro a causa de sus miedos. Esto es una persona cobarde. Y yo, quiero saber si estamos leyendo la misma Biblia, porque en la mía dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, un espíritu ganador, un espíritu conquistador. Aleluya. Ese es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros y que por ende nosotros podemos caminar conforme a ese espíritu. Por eso les pregunté ¿qué piensan de ustedes mismos cuando se miran al espejo, cuando se levantan o tienen la oportunidad de hacerlo? Dice Josué, famoso versículo que todos amamos, Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente, le dice. Pero vamos a seguir avanzando en nuestro versículo de hoy, que dice: si no, hace calor, me pica la cara, sino de poder. Este espíritu que Dios nos dio viene súper cargado con poder, o sea, para decidir cómo, conforme a este mensaje, como se llama este mensaje, Dios te dio espíritu para poder decidir, poder levantarme en esta mañana, poder pensar en lo correcto, poder para hacer lo que Dios manda, poder para tomar decisiones firmes, poder. Dios nos ha dado un espíritu de valentía y también de poder, bien acompañado. Miren lo que dice este versículo. Yo me maravillaba realmente cuando, es un versículo que lo conocemos, pero me maravillaba cuando leía las cosas que tiene este versículo para demostrarnos que nosotros podemos ser personas valientes.
No los quiero confundir, pero la mayoría de las personas no saben que tienen poder para decidir. Las personas muchas veces no se sienten tan libres para decidir y muchas veces me dicen, sí, bueno, pastora, para usted es fácil. Y yo le digo, sí, es fácil. Y en realidad es fácil, porque uso ese poder que Dios me dio para hacer lo correcto. Y cuando hacemos lo correcto y decidimos hacer lo correcto, es mucho más fácil. Vamos a ver unos pasajes más adelante, pero también dice que nos dio un espíritu de amor. Miren qué importante es lo que Dios nos ha dado. Qué mezcla maravillosa que hace Dios. Y yo pensaba, qué ingenio de Dios, tan creativo, porque si no le hubiera dado solamente un espíritu solo, pero dice que viene con otros aditivos. Y este espíritu, si fuera un espíritu cobarde, sería un espíritu amargado, un espíritu indeciso, y no podría ir amalgamado, esa es la palabra, del amor. Por eso dice que no nos dio espíritu de cobardía, y sí de valentía, para ir amalgamado del amor. Y de poder, obviamente, porque sería un espíritu cobarde y lo usaría para algo malo. Pero dice que el espíritu de valentía, a ese espíritu que nos ha dado a ustedes y a mí, amada iglesia, le agregó el amor como para poder hacer lo bueno, lo agradable delante de sus ojos. Le dio amor para obedecer, amor para tolerar, amor para suplir, amor, amor y amor. ¿Cuántas cosas podemos agregar a esta lista? Y de dominio propio. Ya hablamos el domingo pasado del dominio propio, pero esta palabra es de parte de Dios, hermanos, amada iglesia. Entonces, si Dios vuelve a tocar el tema es porque todavía hay cosas que Él está trabajando en nuestras vidas, en nuestro dominio propio. Aleluya, está trabajando. Aquí es donde entra este mensaje de poder para decidir. Dentro del dominio propio que Dios te da o me da, el poder controlar ciertos aspectos de tu persona, de mi persona, de tu vida, de tu casa, de tu familia, etc. Ahí entra el poder del dominio propio. Ojo, no estoy diciendo que nunca podés tener miedo, ojo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no te podés quedar sentado en el banco, abrazado al miedo. Ese sentimiento no puede pasar, o sea, nos puede pasar a cualquiera, pero no podés vivir siempre bajo ese sentimiento. En Primera de Reyes conocemos la historia del profeta Elías, y justamente Elías era un hombre de fe, era un hombre que continuamente estaba haciendo milagros y maravillas de la mano de Dios. Pero dice Primera de Reyes 19, 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Dice, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Aquí podemos ver que un hombre que venía de matar a los sacerdotes de Baal, de tener una gran victoria con el Dios Todopoderoso, ahora lo amenaza Jezabel y este gran hombre valeroso le entra un espíritu de temor y lo hace huir. Tengamos cuidado, porque si bien Dios no nos dio el espíritu de cobardía, puede suceder esto. Pero como te dije, no te podés quedar sentado abrazado al miedo, al temor. Entonces, eso es lo que le había pasado a Elías. Después conocemos la historia que más adelante dice que, bueno, Dios lo saca, le sale al encuentro, lo saca de ese estado, porque así es nuestro Dios. Nos ha dado espíritu, no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder, de amor, de dominio propio, aleluya. Y eso es lo maravilloso que Dios, en lo que trabaja Dios en nuestras vidas. Hasta aquí todo muy lindo, pero hay algo más que Dios quiere decirles en esta mañana
en este tiempo para tomar decisiones conforme a la palabra. Es tiempo de tomar decisiones, poder tomar decisiones conforme al corazón de Dios, conforme a su Espíritu Santo. Ya no puedes vivir de la misma manera. Dios nos dio espíritu de valentía para tomar decisiones firmes y estar seguros de que Dios está en el asunto para guiarnos y ayudarnos a salir adelante en medio de esa decisión. A veces son difíciles las decisiones que debemos tomar, pero sin lugar a duda Dios va a estar ahí ayudándonos a tomar la mejor decisión y la correcta. Hay dos características que tienen las personas cobardes. Cuando estaba escribiendo este mensaje, me venían a la memoria varias cosas y quería compartirlas con ustedes. Y una de las cosas que veo, una de las cosas que veo que tienen los cobardes es la persona cobarde que perjudica, es una persona que perjudica y hace daño en forma encubierta por carecer de valor o hablar de frente, no se anima, en la cobardía no se anima a dar la cara. Después, otra de las características que puedo ver es que si comete un error visible, se apoya en mentiras, halagos falsos, para así hacerse ver como que no es culpable. O sea, que no sea evidente su culpabilidad. Estas son características que debemos observar en las personas que son cobardes. Y que las hay. Lamentablemente, en este camino estamos siendo forzados a ser valientes por el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Muchas veces llegamos a este camino con las manos vacías, con nuestras flaquezas, nuestras debilidades, y Dios aún esas debilidades las convierte en fortalezas. Entonces podemos ver que la palabra se cumple, que Él nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía. Aleluya. Después estaba examinando realmente que estos cobardes están en la lista dentro de la segunda venida del Señor. En el libro de Apocalipsis, en la segunda muerte, están en la lista. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21:8. Vamos a constatar el versículo. Apocalipsis 21:8. Miren lo que dice. Es fuertísimo, pero bueno, es la palabra. Alguien dijo: al que le quede el poncho, que se lo coloque. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero comienza diciendo: pero los cobardes. Aquí está donde podemos ver que no podemos ser cobardes. Dios nos ha dado un espíritu de valentía y podemos decidir. Tenemos que decidir conforme a lo que Dios manda. Tenemos que decidir conforme a lo que está en su corazón para primeramente ser obedientes y bendecidos, y después porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder tomar la decisión correcta, no equivocarnos, para poder preguntarle al Espíritu cuál es la decisión correcta, qué debemos hacer. Yo te puedo asegurar, tengo millones de testimonios que cuando uno pide dirección a Dios, Dios contesta, mis hermanos. Dios contesta, y contesta de una manera tan evidente y tan sencilla que hasta un niño lo puede entender. Tan sencilla que hasta un niño la puede entender. El problema del adulto es que todo lo piensa y siempre decide por sí mismo, nunca deja que Dios intervenga. A veces las personas preguntan: ¿será de Dios? Y te tenés que dar cuenta enseguida cuando es de parte de Dios. Los que caminamos años con el Señor nos damos cuenta enseguida de dónde viene, si es del Señor o del enemigo, quién es el que está abriendo la puerta, quién es el que está atrás de esa supuesta bendición, o es una bendición completa o es una supuesta bendición. Pero en esta mañana nosotros tenemos el poder en nuestras manos, en nuestras vidas, para decidir a través del Espíritu Santo. Este mensaje se llama poder para decidir, y Él nos ha dado a todos este poder para decidir. Nos dio un libre albedrío para poder decidir si tomar el camino de la fe o no tomarlo. Entonces, como hemos tomado a través del Espíritu Santo,
que en esta mañana Él te está direccionando y te está diciendo, hay decisiones que hay que tomarlas en firmeza y hay que marchar conforme a las decisiones que uno tome. Conforme a las decisiones que uno tome. Puede que haya un resultado malo, puede que haya un resultado bueno, pero si vos buscas la directiva de parte de Dios, el resultado será favorable, no lo dudes. Cuando uno se decide a obedecer a Dios, el resultado sí o sí es favorable. Dios nunca te va a dejar con la mano vacía, Dios no es deudor de nadie, no te va a deber a vos y no me va a deber a mí. Quiero terminar con una historia, un cuento, es un cuento de niños, pero miren lo que un cuento de niño puede hablarnos. Se llama La isla de las dos caras, no sé si lo conocen, pero vamos a conocerlo en esta mañana. Dice que había dos tribus, había dos lados en la isla, y en un lado vivían la tribu de los mococos, así se llamaba, del lado de la isla. Separados, la isla estaba separados por un acantilado, eran como la noche y el día, de un lado uno y del lado el otro. El buen lado estaba regado por ríos y lleno de árboles, flores, pájaros y comida abundante, mientras que el lado malo, sin apenas agua ni plantas, que amontonaban las bestias feroces, abundaban porque comían, inclusive se comían a la gente. Estos mococos tenían la desgracia de vivir allí desde siempre, sin que hubiera forma de cruzar al otro lado de la isla. Su vida era dura y difícil, apenas tenían comida y bebida para todos, y vivían siempre aterrorizados por las fieras, porque obviamente se habían comido algunos de la tribu. La leyenda contaba que algunos de sus antepasados habían podido cruzar con la única ayuda de una pequeña garrocha o pérdiga, pero hacía tantos años que no crecía un árbol lo suficientemente resistente como para fabricar una garrocha, y que pocos mococos creían que fuera posible pasar al otro lado, y se habían acostumbrado a su difícil y resignada vida. Pero un día la naturaleza les regaló junto al borde del acantilado una plantita. Ahí cruzaba un poquito de agua y ahí nació una plantita. Era la oportunidad de fabricar una garrocha, así que una vez que fabricaron la garrocha, decidieron que cruzarían dos hombres, pero cuando estos tuvieron la oportunidad de dar el salto, sintieron tanto miedo que no se atrevieron a hacerlo. Pensaron que la garrocha o la pérdiga podría quebrarse, o que no sería suficientemente larga, o que algo saldría mal durante el salto. Y se dieron cuenta entonces que no valía la pena cruzar, en el temor. Aquellos pensamientos de miedo los llevó a rendirse. Decidieron inventar viejas historias y leyendas de que los saltos eran fallidos y que sus intentos habían fracasado de llegar al otro lado. Esta es una historia simplemente, pero ¿cuántas veces estamos como estos mococos y no damos el paso de fe, no damos el portazo, como digo yo? Da el portazo y avanzá, les digo a algunos, da el portazo y avanzá, tomá esa decisión correcta, tomá la decisión, el Señor te va a respaldar. Entonces, ¿cuántas veces estamos como esta historia de la isla de las dos caras? Tenemos miedos, es verdad, a veces hay cosas adelante que no conocemos y tenemos miedo de lo desconocido, pero en el nombre de Jesús, amada iglesia, hermanos, amigos, tienen que tomar decisiones por el Señor y jugarse. Tienen que jugarse a cara o seca, no hay otra. El Señor te va a respaldar, toma la decisión firme, toma la decisión correcta y vas a ver cómo el Señor va a ir encaminando tus pasos conforme a la decisión que hayas tomado. Amados, no seamos como los mococos en esta mañana. Dios nos ha dado espíritu de valentía, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder para decidir, poder para hacer lo bueno, lo correcto, lo que a Dios le agrada. Entonces, entendiendo en esta mañana que Dios nos ha dado un espíritu para poder decidir, oremos. Gracias, Señor. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a tomar decisiones firmes en ti, Señor, las correctas, y ayúdanos a no retrasar, porque más atrasamos en tomar decisiones,
más nos perdemos la bendición. Bendigo a cada uno de mis amigos, los hermanos, la iglesia que está del otro lado. Señor, ayúdalos a través del Espíritu Santo a tomar decisiones firmes en ti. Yo los bendigo en esta hora, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con ellos y por estar aquí conmigo. Aleluya, aleluya. Amados, esta ha sido la palabra de parte de Dios. Entonces, en esta mañana, ya que tiene el poder de decidir, decida con fe, decida en fe. Los bendigo, les mando un abrazo, nos volveremos a encontrar pronto, así cuando Dios los disponga. Bye, bye. Gracias, Señor.